¿De qué sirve un pastor sin su púlpito? Si no hay nadie a quien predicarle, ¿de qué sirve? Pablo tenía un liderazgo. Y hemos visto en programas anteriores lo que significa ser un verdadero líder. El apóstol evadía el engaño, lo vimos con absoluta claridad. Él evitaba dedicarse a complacer a la gente. Él rechazaba la codicia. Él rechazaba tener una actitud autoritaria. Por otro lado, Pablo en su liderazgo era un hombre que cultivaba determinadas disciplinas que son necesarias también en nuestros días. Creo que una de las razones por la que Pablo amaba la iglesia de Tesalónica es que era un cuerpo de creyentes con muchos seguidores. Un liderazgo bueno se evidencia por seguidores buenos, no todos, pero algunos de ellos. Vi una calcomanía que decía, preferiría estar pescando que conduciendo. En otro decía, preferiría estar jugando fútbol que conduciendo. Creo que en el carruaje del apóstol Pablo podría haber aparecido la siguiente inscripción: preferiría estar en Tesalónica. Si pensamos un poquito más en lo que hemos estudiado en otros programas, nos damos cuenta que en el segundo capítulo de Primera a los Tesalonicenses, Pablo les dice que su visita fue efectiva, fue provechosa. En palabras sencillas, él dice, no resultó en vano. No creo que haya algo que quiera yo decir que sea más importante que al final de mi vida poder declarar, no he vivido en vano. Me encanta pensar que el ayer, las semanas anteriores, los años pasados, han sido años provechosos. Es terrible pensar que hemos perdido el tiempo. No creo que exista nada más vacío que decir, todo fue sin sentido, no valió la pena. He escuchado historias realmente conmovedoras de personas que han dado su vida por causas maravillosas. También he escuchado el testimonio de personas que han vivido al otro lado de la moneda. Sus historias son conmovedoras pero tristes. He escuchado de pastores, líderes llenos de amargura, que han mirado atrás, han mirado su ministerio y han pensado, qué pérdida de tiempo. Pensemos por un momento en por qué el ministerio del apóstol no fue en vano. Lo hemos visto en los mensajes anteriores. El apóstol dice, y lo repito una vez más, yo no fui alguien que vine delante de ustedes con engaño. Él evitó el engaño con todas sus fuerzas. Además, él no fue de aquellos que dijo, a ver qué piensa usted, y qué piensa usted. Y entonces, querer complacer a todos. No hizo aquello. Evitaba dedicarse a complacer a la gente. Esto no significa que odiaba a la gente o que no escuchaba sus opiniones o que una buena sugerencia o una buena exhortación no la aceptaba. Pero él no vivía para escuchar lo que la gente decía. Además dice que él no vino con motivos ocultos y con una encubierta codicia en su corazón. Más bien rechazaba la codicia. Evitaba una actitud autoritaria. Él no quería realmente destruir a las personas, pero por otro lado, Pablo en su liderazgo era un hombre que cultivaba la sensibilidad. Era una persona sensible a las necesidades, a las formas de pensar de los demás. Tenía cariño por las personas. Dice que él trató con ternura, como una madre. Podemos observar también la autenticidad del apóstol. No era un hipócrita. Podemos ver que tenía palabras de afirmación, no solo de exhortación para los demás. Pero todo aquello habría sido nada más que movimientos de un gran director, pero sin su orquesta, si los tesalonicenses no hubieran seguido sus directrices. No me diga que el apóstol está diciendo constantemente que Dios es testigo de nada. Él lo repite. Él está diciendo constantemente, Dios es testigo, ustedes también. Los tesalonicenses también eran testigos de la forma como Pablo y sus acompañantes se comportaron, de la forma como trabajaron, de la forma como conducían su ministerio. Así que me parece interesante que no solamente Dios esté agradado de lo que hacemos, sino que también la gente que sabe apreciar el trabajo de un líder esté impactada por la dedicación, impactada por la responsabilidad y por la integridad de su líder.
Ahora, note que dije la gente que sabe apreciar el trabajo, porque definitivamente hay personas a quienes usted nunca puede agradar, no importa qué haga. Por eso dice el apóstol, yo no puedo vivir tratando de agradar a la gente, me vuelvo loco. Ahora quisiera que observemos en detalle primero a los Tesalonicenses capítulo 2. Allí encontramos los versículos 13 al 20 y vamos a desprender algunas de las cualidades de un buen seguidor. Comencemos con la característica por la que Pablo estaba más agradecido. Observe lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando del versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que es realmente la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Pablo estaba profundamente agradecido porque estos cristianos no solo prestaron oídos al mensaje de la palabra, fue bueno escucharlo, pero ¿de qué sirve escuchar mensajes sin aplicarlo? Ellos abrieron de par en par sus corazones, abrazaron la palabra de Dios calurosamente, como una invitada de honor a sus vidas. Eso es maravilloso. Eso es lo que usted necesita hacer si está viviendo una vida simple, sin sentido, si está viviendo una vida llena de monotonía y aburriéndose en una congregación. Debe empezar a invitar a la palabra de Dios como una invitada de honor y aplicar la palabra. Pablo usó dos palabras griegas para describir la respuesta de los tesalonicenses a sus palabras, al evangelio, a lo que él predicó. La primera palabra para recibir denota una recepción objetiva externa. La segunda palabra para describir su recepción denota más bien una recepción subjetiva, una recepción que incluye una bienvenida y aprobación. Por eso dice, damos gracias de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Interesante, ¿no le parece? Interesante bienvenida, interesante aprobación. Observemos que en los versículos 13 al 16, el énfasis recae en los tesalonicenses. En los versículos 17 al 20, vuelve el énfasis al apóstol Pablo. Cuando usted lea la palabra de Dios, tenga aquella sensibilidad. Dele esa bienvenida a la palabra de Dios. Esté alerta, que le interese, sea sensible. Dios le está entregando verdades maravillosas, aunque la esconden verbos, adjetivos y sustantivos. Nos pone a veces algunas figuras del lenguaje, pero todo es la comunicación divina de sus pensamientos. Él espera que nosotros interpretemos con sabiduría. No estoy hablando de una lectura rápida de la Biblia. Estoy hablando de escudriñarla profundamente. No se descuide en su lectura de la palabra. No se descuide en el estudio de ella. Porque el mandato en la palabra de Dios es escudriñar las Escrituras. La razón que a mí me encantaría estar en Tesalónica una vez más, dice el apóstol, es porque ustedes le dan la bienvenida a la palabra de Dios con los brazos abiertos. La palabra de los seres humanos, por sabia que sea, es solo sustancia o elocuencia, pero no puede producir nada más. La palabra de Dios es poderosa. Alguien dijo, la palabra de los seres humanos, aunque puede ser sabia en sustancia y aún elocuente en su expresión, no pueden producir vida espiritual. Esa es una prerrogativa de la palabra de Dios, y yo creo que eso es una gran verdad. Ninguno de nosotros seguramente ha tenido la experiencia de lo que años atrás se llamaba vivir tras la cortina de hierro. Recuerda en la época del comunismo. Recuerda que no se podía predicar el evangelio en algunos países, era prohibido. Así que era una cortina que habían puesto donde no entraba cualquier cosa sino lo que ellos querían. No se podía tener la palabra de Dios y a veces en prisiones o en iglesias
escondidas en casas, repartían hojas de la Biblia para poder leerlas, porque no tenían toda la escritura. Nosotros tenemos ahora Biblias en distintos lugares. Nunca hemos estado realmente en lugares así, la mayoría de nosotros, y no todos, muriendo de hambre por la palabra de Dios. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestras casas. El problema es que cuando estamos frecuentemente expuestos a la verdad, es muy fácil ignorarla. Nuestro papel como hijos de Dios debe ser aceptar la palabra de Dios, darle la bienvenida, además de aplicarla profundamente en nuestro corazón y hacerla parte de nuestra vivencia. Por eso el apóstol les dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, nosotros fuimos los que llevamos la palabra, pero era palabra de Dios. ¿Y cómo la recibisteis? Dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, la palabra de Dios realmente echa raíces en nuestros corazones. Ella funciona. Incluso funciona aunque yo no esté consciente, porque ella tiene poder. Echemos un vistazo a algunos de los cambios y también observemos cómo esas nuevas actitudes a su vez afectaron a Pablo. Conforme esa vida espiritual empieza a florecer en los individuos, ciertos cambios comienzan a darse. Eso es lo que vemos. A medida que la palabra de Dios va echando raíces en las personas, ciertos cambios de actitud se van dando. La palabra de Dios comienza a tocar cada área de nuestra vida. Observemos entonces las respuestas en actitud. Los tesalonicenses ilustran hermosamente el principio de que cuando se recibe la palabra de Dios con brazos abiertos, como dicen, no como palabra de hombres, no su pastor que le está predicando, no un predicador, sino si está utilizando bien la Escritura y se da cuenta que es palabra de Dios, aunque le duela, querido, tómela como palabra de Dios. Podemos observar 3 evidencias santas de la fe en Cristo de los tesalonicenses al seguir el liderazgo de Pablo. Observemos las respuestas en actitud, primero entre los que eran dirigidos. No olvide que hay directores y dirigidos. Está el apóstol Pablo que está dirigiendo y están los dirigidos. Hablemos de los primeros, los dirigidos. La primera respuesta fue entre ellos cooperación con los cambios necesarios. Cooperación con los cambios necesarios. Usted sería muy impaciente, y yo también, si no permitimos que la palabra de Dios eche raíces en nuestras vidas. Eso lo necesitamos. No seríamos amorosos, no haríamos cambios, si no le diéramos importancia y actuáramos sin indiferencia. Tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. Si actuáramos con indiferencia, no tendríamos preocupación por los perdidos. Si la palabra de Dios no echa raíces en nuestro corazón, no nos va a interesar lo que ella nos mande. Recuerde que la Biblia es un mapa y nos está apuntando hacia la dirección de Dios. La iglesia tesalonicense estaba compuesta de judíos y griegos, temerosos de Dios, ex-paganos idólatras. Aunque los trasfondos eran distintos, ellos habían recibido la palabra de Dios. Su corazón era muy variado. Su trasfondo distinto, la misma palabra, y esta palabra había comenzado a hacer su obra. Y por lo tanto, había hecho nacer los brotes de un cambio en su vida. Obvio que el trasfondo de las personas que habían recibido la palabra de Dios era distinto. Con el tiempo y a través de las aflicciones, la palabra de Dios comenzó a nacer. Nacieron tremendos brotes en su vida. La parte que le correspondía realizar a esos creyentes no era apretar las mandíbulas y obligarse a sí mismo a crecer. Ellos no podían hacerlo. Nosotros no podemos hacernos crecer a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es comer bien, nutrirnos bien. Más bien ellos debían cooperar con los cambios que ocurrían por dentro. Y la palabra de Dios, y no su propia iniciativa, estaba alterando sus actitudes y percepciones.
proveyendo el poder para poder cambiar. Cuando predicamos no estamos desarrollando nuestras convicciones personales. Es nuestra responsabilidad informar a los hombres y mujeres de todo el consejo de la palabra de Dios. No tenemos que predicar lo que nosotros queremos. La palabra de Dios, no nuestra propia iniciativa, comienza a alterar las actitudes y percepciones, proveyéndonos del poder para cambiar. Cuando Pablo escribe a Timoteo, les describe muy bien lo que está haciendo. ¿A quién le interesa mi opinión a largo plazo? Después de todo, mi opinión, la suya y de todos va a pasar. Es solamente una opinión, pero recuerde lo que dice la Biblia. La palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos, la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Cuando Pablo escribe a Timoteo, describe muy bien las obras que las Escrituras realizan en nuestras vidas. Dice que nos enseñan, nos corrigen, nos reprenden, nos instruyen en justicia. Esa es palabra de Dios. Y el objetivo es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como resultado de que la verdad estaba obrando en sus vidas, los tesalonicenses empezaron a mostrar señales de una segunda respuesta. La primera fue una cooperación con los cambios necesarios, recuerda lo que dije. Ellos escucharon la palabra, la aplicaron a su vida, y por ese poder de la palabra y por el poder de Dios en sus vidas comenzaron a cambiar. Así que la primera fue que ellos cooperaron con los cambios necesarios. La segunda fue una imitación de un estilo de vida santo. Le repito, una imitación de un estilo de vida santo. ¿Dónde encontramos esto? Simplemente observando el versículo 14. Dice así: hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, el libro de Hechos describe la resistencia y la dedicación que mostraron las iglesias de Judea. Allí había comenzado el cristianismo. La verdad había recorrido por muchos lugares y entonces estaba afectando a diferentes personas. Ahora, esto es lo maravilloso, porque la palabra de Dios hace efecto en la vida de todas las personas. Pablo ahora estaba en Macedonia, muy lejos de los hermanos que estaban en Tesalónica, y la palabra de Dios estaba haciendo efecto, estaba trayendo fruto a la vida de ellos. Interesante. La conexión entre las iglesias era un objetivo común. Conforme cada grupo avanzaba hacia la santidad, el Espíritu Santo los movía unos hacia otros. De esta manera, dos grupos de personas separados por cientos de kilómetros, viviendo en culturas diferentes, se imitaban unos a otros como resultado de imitar la vida de Cristo. Eso es lo maravilloso. Porque usted puede estar en Estados Unidos, en México, Centroamérica, en Chile, en La Punta, en mi ciudad natal, en Punta Arenas, o en Australia, o en el Medio Oriente, en Europa, en cualquier lugar. Y la palabra de Dios sigue tocando los corazones y cambiando las vidas. Y la misma hebra de santidad comienza a verse en personas de cualquier continente, de cualquier raza, cuando estudian y aplican la misma palabra. La palabra de Dios estaba obrando en la vida de los tesalonicenses, comenzaron a imitar este estilo de vida santo. Así que ellos, en primer lugar, cooperaron con los cambios necesarios y, en segundo lugar, imitaron un estilo de vida santo. Maravilloso cambio, maravillosa actuación de los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿está usted actuando de esa manera? ¿Es usted una persona que verdaderamente tiene un cristianismo contagioso? Óralo y dale, Señor, el poder para seguir viviendo para tu gloria, utilizando sus dones y talentos. Lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El otro lado del liderazgo fue el título del mensaje que iniciamos hoy en Visión para Vivir. Nos alegra poder estar hablando de este tema, pues es imprescindible para el desarrollo de líderes que verdaderamente glorifiquen a Dios. Hoy necesitamos líderes de integridad que amen la palabra de Dios, la estudien profundamente, la enseñen con dedicación y excelencia, la practiquen y se preocupen constantemente de la vida familiar.
Eso es precisamente lo que hacen los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea. Ellos, no solamente a través de la radio, sino también por medio de sus materiales de estudio, están ofreciendo a todos ustedes la oportunidad de seguir creciendo en su fe y alcanzando mayor conocimiento para tener un carácter más maduro. Existen algunos libros disponibles como Para matrimonios con amor, una